pero justamente el contenido de la comunicación remitida por la presidenta de la Corte Interamericana es, desde mi punto de vista, categórica y muy, llamémoslo, educativa, en el sentido de que le recuerda a la presidenta de la República cuáles son las obligaciones contenidas en la Convención Americana en relación a los estados. Que, ojo, no solamente es una obligación de Perú, sino de todos los estados que han firmado y ratificado este tratado internacional. Y nos vamos a una entrevista con Carlos Rivera. Él es abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Vamos a conversar con él luego de estos dimes y diretes que se han generado entre el Ejecutivo, obviamente de la mano con el Legislativo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Carlos Rivera, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Buen día, señor Aguilar, gusto de conversar con usted. Bueno, el primer ministro, el premier, ha declarado que definitivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos no podría darle órdenes, o en todo caso, un organismo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos no podría decidir qué es lo que tienen que hacer en un país democrático, entre comillas, como el Perú, y que garantizan ellos que sí se va a hacer justicia con las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Sí, efectivamente lo hemos visto y escuchado al señor Adriancén el día de ayer, como una reacción ante la comunicación que ayer remitió la presidenta de la Corte Interamericana tanto a la presidenta de la República como al presidente del Congreso, ¿no? Esto en relación a una carta que justamente tanto Dina Boluarte y en ese entonces el señor Soto remitieron a la Corte Interamericana en relación a las medidas provisionales que la Corte había dispuesto, exigiendo o requiriendo al Estado peruano de que se abstuviera de promulgar la ley que establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Me parece que lo que ha señalado el señor Adriancén es una ratificación de la posición del Estado peruano, pero justamente el contenido de la comunicación remitida por la presidenta de la Corte Interamericana es, desde mi punto de vista, categórica y muy, llamémoslo, educativa, en el sentido de que le recuerda a la presidenta de la República cuáles son las obligaciones contenidas en la Convención Americana en relación a los estados. Que, ojo, no solamente es una obligación de Perú, sino de todos los estados que han firmado y ratificado este tratado internacional, que es justamente dar cumplimiento a los mandatos y a las resoluciones y a las sentencias de la Corte Interamericana. Digamos, le dice al Estado, le dice a la Presidenta de la República que los tratados y lo que disponen los órganos de los tratados, como la Corte y la Comisión, son la base de un principio fundamental del derecho internacional que se denomina como el Pacta Sunt Servanda, es decir, que los estados firman de buena fe, no porque alguien les puso una pistola en la cabeza, ¿no es cierto? Sino que los estados lo firman de motu propio, digamos, nadie obliga a un estado a firmar un tratado. Claro, el tratado que lo firmó el Estado y no la señora Dina Boluarte y sus ministros o sus representantes, o sea, exacto, es un compromiso de Estado que perdura en el tiempo. Sí. Totalmente, digamos, ese es un principio fundamental del derecho internacional general, digamos, no es que la Corte se la está agarrando con el Perú, como se dice, sino que la Corte le está recordando que sus decisiones se enmarcan en los conceptos fundamentales del derecho internacional, y por eso también le recuerda a la presidenta, le dice, oiga usted, las alegaciones sobre disposiciones de derecho interno, esos no pueden ser objeto de oposición a las disposiciones de un órgano internacional. Doctor Carlos Rivera, sin embargo, respecto a esta ley que limita alcances en delitos de lesa humanidad, el premier ha asegurado que esta ley no se aplica a partir del momento en que se promulga. O sea, que no tendría un tema
que favorezca, en este caso, a Alberto Fujimori, por ejemplo. No, yo creo que ahí Adrián Sen simplemente me parece que termina siendo parte del coro del Congreso de la República, ¿no? El análisis elemental que uno puede tener de la ley es que es una ley que pretende declarar la nulidad de sentencias condenatorias, sobre todo en casos de graves violaciones a los derechos humanos, en las cuales los tribunales penales nacionales han calificado los hechos de manera complementaria como crímenes de lesa humanidad. Ese es el objetivo de la ley. Quien lea el artículo, me parece que es cuarto de la norma, esa disposición es absolutamente la más importante de todas. Dice que se declarará la nulidad de las resoluciones o de las sentencias judiciales que han calificado los hechos como crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto... O sea que si esta ley se promulga, Alberto Fujimori quedaría libre. O sea, mira, libre lo que va a ocurrir, porque ahora está libre, ¿no? Pero, o sea, sí, prácticamente se anula todo. Obviamente, lo que va a ocurrir en el día siguiente de la publicación de la norma es que las defensas de los condenados, y obviamente entre ellos hay que contar a Alberto Fujimori, lo que van a hacer es solicitar a los órganos jurisdiccionales que anulen esas sentencias, porque ese es el mandato explícito y expreso de la ley, que se anule las sentencias condenatorias en las cuales los tribunales penales han calificado los hechos como crímenes de lesa humanidad. Claro. En el caso del señor Fujimori, ¿se produjo esa calificación complementaria? Sí, el tribunal considera que los homicidios de Barrios Altos, las lesiones graves en caso de Barrios Altos y La Cantuta, son crímenes de lesa humanidad. Y de hecho, el propio abogado de Fujimori dijo, oye, el momento que se promulgue, yo voy a solicitar que se aplique la ley. El objetivo de la ley es justamente favorecer de una manera absolutamente indebida y contraria al derecho interno y derecho internacional, y que ellos puedan ser favorecidos con esta norma. Doctor, de aprobarse y promulgar, no, obviamente está aprobada, de promulgarse esta ley, ya de oficializarse y de aplicarse todo lo que usted acaba de describir, ¿qué podría hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿O ya no podría hacer nada? Mira, no, de hecho, primero que estamos en una posición en realidad absolutamente crítica en relación a este órgano internacional, la Corte Interamericana. Recordemos que ya en el mes de diciembre del año pasado la Corte declaró que Perú estaba en una posición de desacato justamente por haber incumplido los mandatos y las sentencias emitidas en el caso Barrios Altos y La Cantuta. La Corte, de hecho, en la resolución del mes de mayo de este año, advierte al Estado y le dice que no se convierta esto en un segundo desacato. Ciertamente, estimado Luis, la Corte no tiene una policía internacional, ¿no es cierto?, que lleva a la cárcel al Estado peruano. No funciona así el derecho internacional. Pero las consecuencias, tanto políticas, jurídicas, que existe cuando un tribunal internacional hace esa declaración, que es una declaración particularmente grave en el derecho internacional, esas consecuencias se van a ver en el mediano y en el largo plazo, porque tú en el mundo actual no puedes estar en una situación de desacato, es decir, incumpliendo mandatos de un tribunal internacional que, hay que ser claros, está la misión principal que tiene es proteger los derechos fundamentales de las personas. Claro, doctor, usted ha dicho que no hay una policía para que vaya e intervenga, pero obviamente desde el punto de vista de la imagen, como país, sí nos afecta. Exacto. Pero ¿cuál podría ser la acción que tenga que tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a este posible desacato? O sea, ¿cuál sería un pronunciamiento o hay algún acuerdo que tiene que tomar? De hecho que sí, ¿no? De hecho que sí. La Corte en el mes de junio emitió ya una medida, una resolución de medidas provisionales. Es decir, una de las medidas más graves que suele emitir la Corte Interamericana, justamente definiendo este panorama, que para la Corte es un panorama grave, estableciendo que la promulgación de una norma de esa naturaleza, con esas consecuencias jurídicas, que es la que acabo de explicar, va a ser particularmente grave para la vigencia de los derechos fundamentales de las víctimas en los casos específicos sobre los que se ha pronunciado, y por lo tanto la Corte lo que probablemente vaya a hacer el momento que se promulgue la norma es que va a ratificar esa posición
y va a volver a declarar que el Estado peruano está en una situación de desacato. Es decir, en el lapso de 8 meses, la Corte en 2 oportunidades habrá dicho que el Perú está en un estado de desacato. Eso, como tú mencionas, es un dato de verdad muy grave. Acá se pretende desestimar la importancia de un órgano internacional, ¿no es cierto? En un momento en el que queremos ser parte de la OCDE, ¿no es cierto?, le tiramos un portazo en la cara al principal Tribunal Internacional de Derechos Humanos de la región. Digamos, ese dato es de verdad muy pésimo, muy difícil de entender. Nos coloca al lado de Venezuela, nos coloca al lado de Nicaragua. No sé si esa es la carta de presentación que queremos tener a nivel internacional. Me parece que es una situación no solo inexplicable, sino difícil de procesar cuando los políticos y las autoridades en el Perú tienen un discurso de que supuestamente protegen los derechos fundamentales, pero al Tribunal Internacional, cuya misión fundamental es la protección de esos derechos, se le tira la puerta en la cara y simplemente se coloca al Estado peruano en una posición de absoluto desacato y rebeldía, ¿no? Doctor Carlos Rivera, quisiéramos su opinión respecto a que el gobierno ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional buscando anular las investigaciones contra la señora Dina Boluarte. Exitosa. Ojo, para detener todas estas investigaciones por las muertes en las protestas, ¿no?, por los presuntos delitos de cohecho y encubrimiento personal. Esto sucedió hace un tiempo atrás y obviamente está generando también bastante polémica. Sí, efectivamente, el día de ayer finalmente se materializó ese pedido ante el Tribunal Constitucional, algo que se iba comentando desde muchas semanas atrás, ¿no? Mira, me parece que aquí hay una doble situación, ¿no? Primero, una situación, creo yo, de carácter político, porque me da la impresión de que Dina Boluarte está pretendiendo instrumentalizar los órganos del Estado para su defensa personal. Es decir, porque es obvio que la demanda presentada el día de ayer al Tribunal Constitucional es parte de la estrategia de defensa de la defensa personal de Dina Boluarte, porque Dina Boluarte está comprometida en investigaciones graves de corrupción de funcionarios y también de crímenes contra los derechos humanos por el tema de las protestas. De hecho, la semana pasada la Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional. Pero ese es un dato para mí político. Se pretende instrumentalizar la Procuraduría Pública para ejercer la defensa personal de Dina Boluarte, porque Boluarte entiende que su situación procesal es sumamente difícil y que se ha ido empeorando significativamente, sobre todo en el último medio año. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Luis, creo que hay que hacer un análisis más de carácter jurídico constitucional, ¿no es cierto? Es decir, durante mucho tiempo la Fiscalía de la Nación mantuvo una suerte de debate interno de si es que se puede o no investigar a quien tiene la condición de presidente de la República, ¿no? Y esa discusión fue resuelta en el caso de Martín Vizcarra por parte de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. En el momento que Zoraida Ábalos dijo, le voy a abrir una investigación, y ciertamente suspendió el curso de esa investigación. Pero luego, una situación parecida ocurrió en el caso de Pedro Castillo, ¿no es cierto? Pero ahí, en la investigación que le abre Pablo Sánchez como fiscal de la Nación interino, pero en ese momento Patricia Benavides da un paso adelante y genera un desarrollo de esa interpretación, en el sentido de que la presidenta o presidente de la República no es una persona a la cual no solamente se le puede abrir una investigación, sino que puede ser sometida al curso y al desarrollo de esa investigación. Y eso es lo que ocurrió con Pedro Castillo, ¿no es cierto? Y eso es lo que viene ocurriendo con la señora Dina Boluarte. Claro, por un mandato doctor. expreso de la Constitución. Sí, doctor Carlos Rivera. La presidenta, sí, ¿qué pasaría si el Tribunal Constitucional le da la razón a la defensa de la señora Dina Boluarte? Mira, yo creo que esa posibilidad tiene un elevado porcentaje, ¿no? El TC finalmente funciona casi como una bancada del Congreso, entendiendo de que el Congreso está en un ánimo básicamente de protección de la Presidenta de la República, ¿no? Claro. ¿Qué cosa es lo que puede ocurrir? Mira, yo creo que sería un gravísimo retroceso, ¿no? En términos tanto jurídicos como constitucionales, ¿no? Porque me parece que
el precedente de Pedro Castillo es un dato significativo que dio cuenta de varios pasos adelante de la interpretación de qué cosa se puede hacer con un alto funcionario. Ok, perfecto. Brevemente, rapidísimo, ¿qué opina usted respecto al pedido de Eduardo Salguana de eliminar la pensión vitalicia del señor Alberto Fujimori? Mira, a mí me parece que ahí se han cometido, los funcionarios del Congreso han cometido hechos delictivos, ¿no es cierto? Peculado, ¿no? Patrocinio ilegal, han dispuesto de presupuesto público de una manera absolutamente indebida, existiendo un mandato expreso y explícito de prohibición de que se otorgue ese tipo de pensión, y por lo tanto Perfecto. me parece que es el Ministerio Público el que tiene que intervenir, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien, doctor Carlos Rivera, muchas gracias.